Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión más aquí en Paloma Wellness de un programa de bienestar, de orugas valientes, como siempre les digo, porque somos personas que buscamos crear bienestar y que estamos inspirando también a los demás, recordándoles su valor y el inmenso amor que cada uno habitamos. Hoy tengo un libro que ya he estado con él, con el escritor. Me encantan todas sus propuestas, pero creo que ahora viene como más reforzado el mensaje y también un mensaje muy necesario en estos tiempos donde yo creo que todos hemos transitado ese maratón del infierno. Jorge Cuevas Dávalos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Paloma? Muy bien, gustazo de verte y escucharte aquí a Sí, distancia. igualmente, Ahora. muchísimo gusto saludarte como siempre. Maratón del Infierno, una nueva propuesta tuya. ¿Dónde nace Maratón del Infierno? Bueno, nace en Monterrey, por cierto. Empieza en Monterrey. Pero en realidad, o sea, de toda la historia surge en el marco de los maratones, pero no es un libro sobre maratones, pues, ¿no? Es un libro sobre otra cosa. Entonces surge en Monterrey, voy a correr el maratón de Monterrey, que es pues uno de los maratones muy importantes de nuestro país, y creo que me va muy bien, pero cuando termino estoy muerto, estoy lesionado, me dice el doctor no vas a volver a correr, y para un corredor estar lesionado y no poder volver a correr es una especie de infierno. Yo lo escribo para mí, pero te quiero decir que empiezo a ver que eso es algo que sucede en todos los ámbitos, que hay muchos infiernos. Y entonces cuando lo escribo, trato de ponerlo en ese plan, ¿no? Porque hay el infierno del casado, el infierno del divorciado, el infierno del soltero, o sea, todos, yo creo que hay un Hades, porque esto lo hice como más inspirado en el infierno griego, que sería más bien el inframundo. Hay un Hades especialmente hecho para cada uno de nosotros, pero no como si fuera algo negativo, sino como un reto máximo en el que te estira a capacidades que creías que no tenías, a estirar tu cabeza, tu cuerpo y todo. Y claro, esto no lo digo como ahorita te lo estoy diciendo, como argumentando, sino el libro es realmente una historia que te mete en ese infierno recorriendo diferentes lugares del mundo, empezando por Monterrey, que además era una ciudad con la que yo tenía mucho conflicto, pues. Entonces tú vas viendo el libro, cómo empieza con que yo voy hablando mal de Monterrey durante la carrera, Okay. hasta darme cuenta que Monterrey es como yo, por eso me caía gordo. Que te choca, te checa. Claro, o sea, Monterrey, una ciudad de esfuerzo, una ciudad de disciplina, una ciudad de poco hedonista, o que se ha hecho hedonista a fuerza, pero no está como en la esencia del origen de Monterrey. Sí, sí, sí. Y entonces vas viendo en la historia, me puse a estudiar un poquito la historia de Monterrey, lo viví todo y de verdad así sucedió y ha sido algo muy bonito, Paloma. Esto que a fin de cuentas uno aprende por identificación, entonces yo creo que o de lo que he visto es quienes me leen me dicen, ándale, pero yo pasé por este otro infierno, yo pasé por aquel infierno y en el tuyo pasa esto. Y el libro al final se volvió un mapa del infierno. Fíjate, y es algo súper necesario, pero no es fácil transitar este infierno, el que, como tú bien dices, todos tenemos ese infierno y que yo creo que el cambio que yo siempre propongo, y muchas personas también lo hacen, es justamente, esta es la resistencia por la que las personas no hacen cambios en su vida, porque cuando nos topamos o ponemos un espejo y vemos esos infiernos, no nos gustan tanto y por eso preferimos quedarnos donde estamos, en esa zona de confort. Es que la mediocridad es un infierno que no tiene nombre de infierno, pero es peor, ¿no? Sí, Entonces sí sí, creo que, o sea, si tú sales de la monotonía, de la comodidad, de lo que conoces, no te queda de otra que vivir una aventura. Y si nos vamos al arquetipo, pues la aventura te hace pasar por el Hades, o sea, tienes que bajar al mundo de los muertos y regresar. En este caso, en la historia, cuando lo lean, se van a dar cuenta que es una fachada creer que el infierno es estar lesionado. En realidad, eso es lo que a mí, en este caso al personaje, pues como yo lo voy describiendo, lo lleva a encontrar otros infiernos. Las lesiones en realidad tenían que ver más con cuestiones de mi familia, con cuestiones de mi lado femenino principalmente. No les digo mucho para que no spoilearles, pero a fin de cuentas, incluso yo recuerdo que a mi editora yo le decía, oye, es que lo voy a poner, pero le voy a poner un nombre al personaje, no soy yo.
y me dijo, no seas sacatón, o sea, es parte del ejercicio ponerlo con tu nombre. Y la verdad es de que creo yo que entre otras cosas se van a dar cuenta que no hay cosa que cure más del infierno que reconocerlo, que hablar de él, que Totalmente. ventilarlo y que no intentar salir antes de tiempo. No sé si me explico, es como, no, no, yo aquí no entro. No, espérame, éntrale, porque en el fondo del infierno hay de hecho la premisa del libro es, en el fondo del infierno hay un mensaje para ti. Si lo encuentras, regresas. Entonces no lo puedes encontrar si no vas hasta el fondo. Y es muy fácil salirte luego, luego para que tu vida siga siendo la misma. Ahora, digamos que esta situación por la que tú pasaste, que fue la que te hizo llevar a tu infierno, que fue una fractura o lo que haya sido Un demonio, una físicamente. lesión, ajá, sí, es lo de menos, pero es una Ajá, peritonitis cerebrum tibial. Ajá. pero este fue como el detonador para que hicieras esta introspección en tu mundo Correcto, interior. tal cual, tal cual. Ahora, entonces, tú invitarías con tu libro, ya después de leerlo, a que después detrás de toda desgracia hay una bendición escondida. Bueno, es que eso depende acuérdate, en cuántica decimos el observador transforma al observado. Entonces yo no creo que detrás de toda desgracia haya una bendición escondida. Es Sí, el observador puede convertir en una bendición una tragedia, pero eso depende del observador. sí. Entonces, no lo podría generalizar. Yo creo que hay tragedias que son solo tragedia, pero porque no logra hacer esa alquimia el observador. Y eso a mí me parece fantástico, porque la realidad cambia de acuerdo a cómo es observada. Entonces, claro, la narrativa, porque de eso se trata el libro, es una narrativa de cómo ves el infierno y cómo lo conviertes en algo que te hace crecer. Pero no es que per se eso exista, eso lo transforma la manera en la que tú te lo narras a ti mismo. Y esto, porque, ¿cómo te diré? Si yo te dijera, siempre hay una bendición detrás de una tragedia, te diría no, porque no existe, la crea el observador. Y eso es como a veces complejo de ver, porque entonces hay gente que te dice, es que yo soy realista, yo veo las cosas como son, pero les está faltando ver el elemento de que el observador transforma al observado. Entonces, efectivamente, aquel que dice, todo esto es una mierda, o sea, es una porquería, tiene toda la razón del mundo, porque solo se puede transformar con esta reinterpretación. Y la verdad es de que la narrativa es una terapia. Y yo creo que la manera en la que nos narramos las cosas, eso es lo que yo trato de, no directamente, porque creo que el lector lo va viviendo indirectamente, de que el lector vaya construyendo su propia narrativa del infierno en el que está. Llámese el infierno del COVID, llámese el infierno de la adolescencia, llámese el infierno del nido vacío, el que te guste. De un divorcio, de lo que sea, ¿no? Es que puede ser del divorcio o del matrimonio, no te apures. Sí, sí, totalmente, claro. Oye, tú bien decías, ¿no? El infierno que tú manejas en este libro es para que cada uno le vaya poniendo la cara, ¿no? La cara de su problema, de la situación que El esté, nombre, claro, el totalmente. nombre que esté deseando. Pero ¿cuál sería como, a lo mejor hay alguien que sí como que siente que ya necesita hacer un cambio o que está decidido a atravesar ese infierno, ¿no? Pero que no sabe cómo, cuál sería algo que tú les puedas decir Es que no hay que invocar el para esa infierno, inspiración, porque se necesita inspiración para claro, decir voy. pero no hay que invocar el infierno, no te preocupes. O sea, si tú invocas la meta, el Mm. infierno a producto de gallina está en medio. O sea, sí me explico. O sea, si alguien te dice, oye, yo estoy en un trabajo que no me apasiona, y no digo que un trabajo, por ejemplo, normal, un trabajo godín sea malo, pero si tú tienes naturaleza de emprendedor y estás en un trabajo godín, pues estás en un infierno, ¿sí? Si tú tienes naturaleza de trabajar en un trabajo convencional y estás de emprendedor, estás en un infierno. Entonces, pero haz de cuenta, tú un día tomas la decisión de emprender. Tú no vas a pensar, quiero ir al infierno. No, ni madre, o sea, no es necesario. Tú vas a ir por emprender por tu negocio y a producto de gallina te vas a encontrar con el infierno a medio camino. En emprendimiento se llama el Valle de la Muerte.
El Valle de la Muerte está estudiado que todo emprendedor pasa por el Valle de la Muerte, una etapa que por muy buena que sea su idea, su modelo de negocio, todos los que empezamos algo algún día, yo cuando decidí dedicarme a esto de dar pláticas, etcétera, pues llegó un punto en que no podía, ¿no? O sea, a fuerzas. Entonces, no tienen que centrarse y decir, venga, infierno, Kylie, aquí te espero. Si no es cosa de que tú te plantees un estilo de vida, un sueño, algo que se salga de tu realidad actual y en el camino va a estar. O sea, imagínate, si tú has vivido siempre a la sombra del negocio familiar y todos te dicen que tú debes de llevar el negocio familiar y ahorita alguien de sucesión me la va a mentar y tú un día dices, ¿sabes qué? No, es que yo quiero vivir mi propio camino. Ah, no tienes que decir quiero un infierno, con que tú digas quiero mi propio camino cuando salgas, oye, no estabas acostumbrado a carencias, a sacar el dinero cada semana, el infierno ahí está automático. Yo lo que espero es que el libro les ayude a salir de ahí, pero si quieren encontrarse con el infierno, lo único que necesitan es casarse y decidirse por su sueño, por lo que realmente quieren, y en ese camino va a estar. Porque además, Paloma, si no hubiera ese infierno en medio, pues en realidad es que era una meta bastante mediocre, pues, o sea, normalmente eh, eh, si dices, oye, es que mi gran sueño es ganar un partido y lo ganaste 7-0, pues no es tu liga, compadre. O sea, vete a jugar la liga donde sí requiere que dé lo mejor de ti, porque a fin de cuentas yo creo que de alguna manera los seres humanos estamos hechos para, para estirar lo que traemos al máximo, el talento que sea que traigamos. O sea, en el caso mío, el sueño era, yo no quiero ir a trotar a una carrera, yo quiero ver cuánto da mi cuerpo. Yo quiero ir al límite de lo que haya. Pues voy al límite de lo que haya y me destruí. Y el doctor me dijo, tú no puedes volver a correr en tu vida. Entonces el infierno para mí era desafiar y revelarme a un diagnóstico médico, que además el médico tiene la razón en todo, ¿no? Pero hasta los diagnósticos médicos, sí, digo, en la cultura, ¿no? Dices, no, pues el doctor dice que tú no debes de correr, ¿no? Yo ya después decía, oye, perdón, nada más te decir, es que eh, te vas a acabar las rodillas. Le dije, no, pues todos nos vamos a acabar las rodillas, pero yo quiero acabarme las rodillas corriendo, no sentado comiendo en mi casa. Si un doctor nos puede dar el diagnóstico, el pronóstico, pero el veredicto final siempre lo tiene uno mismo. Es correcto, pero eso creo que lo tienes que ir descubriendo tú y el doctor es un arquetipo, pues. O sea, Sí. a lo mejor el arquetipo es, oye, ¿sabes qué? Es que en esta familia nunca nadie ha vivido por su cuenta, todos hemos tenido un empleo tradicional. ¿No? O sabes que la historia aquí es que todos los hombres son de esta manera y entonces solo me encuentro hombres de este tipo o mujeres de este tipo. O sea, es ir contra el diagnóstico que es un arquetipo, el profeta, el que te dice esto es por ahí y que incluso Hades, cuando entras al inframundo griego, Hades te dice, de este lugar no hay salida. Jorge está a punto de arrancar el maratón de Monterrey con el sueño de romper su récord personal, pero lo que no sabe es que la carrera no lo llevará a ninguna gloria, sino al infierno de los corredores. En este libro recorrerás Barcelona, San Petersburgo, Monterrey, París y Atenas, mientras te adentras en los espejismos de la mente, demonios en formas de lesiones y hocicos voladores, kilómetros de melancolía, millas de resignación, senderos de trabajo ciego, faros imaginarios, mensajeros atemporales, batallas épicas y puentes de amistad. Definitivamente, Maratones del Infierno, ¿a qué nos invita ya en contexto y cuál va a ser el después de tu objetivo como escritor, pues como personaje que está ahí adentro, ¿no? Porque no es una novela inventada de la ficción, es algo que tú viviste y que eso yo creo que es el mensaje más importante y que nos hace como humano, de humano a humano, poder atrevernos a atravesar esos infiernos que todos tenemos. Justo te decía hace rato, ¿no? Por lo que acaba de pasar hace unos días en el Estadio Querétaro, independientemente de la verdad, lo único que yo vi es personas con infiernos que
no se atreven a atravesar ese infierno para poder salir de ahí, de esos dolores que a veces comprimimos como seres humanos, de esos patrones de pensamiento que vienen desde una enseñanza de coraje, de golpes, de gritos, y que en lugar de atravesar este infierno y llenarnos de valor para salir de ahí, crear una mejor, pues, comunidad, sociedad, nos estancamos por miedo, por lo que sea. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que te gustaría dejar como sello en todas las personas que van a leer este libro? Que, bueno, obviamente lo van a encontrar ellos en el mapa del infierno, pero que todos tengan su faro imaginario, porque como ahorita lo dices, es muy fácil juzgar a una persona que obviamente es presa de la violencia para sí mismo, pues. Sí. Y a mí me parece que lo importante aquí es que este libro no habla de que el enojo, la agresión, la tristeza sean algo malo, sino que todo eso es algo canalizable. La pregunta es cómo lo canalizamos, ¿no? O sea, Claro. evidentemente cuando uno es maratonista, uno debe de tener un nivel de trauma bastante alto, pues, para querer someterse a ese sufrimiento durante esa cantidad de horas. Lo que pasa es que lo sublimas. Yo no hablo a favor ay, yo no siento cosas feas o no tengo, no, yo creo que el tema es darle a las personas o que las personas encontremos nuestro faro imaginario, que lo viste ahí, lo encontrarán claramente en la historia del libro. Entonces, ¿qué diferencia habrá cuando uno está en un contexto de pobreza? Y cuando hablo de pobreza no hablo de que no tenga dinero, hay muchos tipos de pobreza, o sea, una pobreza de objetivos, o sea, tú puedes ser hijo de un millonario y estar en la pobreza porque no hay una riqueza de objetivos, de pasión, etcétera. Y creo que todos tenemos que encontrar eso. Obviamente, si tú vas leyendo el libro, yo en el libro, como dijo mi editora, no, es que te tienes que encuerar, me dice, en maratón hiciste toples, pero ahora es encuerado, ¿no? Entonces, o sea, para mí te podría decir qué pasa con un chavo como yo, que de niño fue víctima del tema de pandillerismo, que vivió bullying, que tenía un enojo guardado muy grande, pues entonces lo conviertes en gasolina, en combustible para correr. Y creo que ese es el mensaje que quiero dar, no es hay que buscar ser gente perfecta, ñoñita, etcétera. No, No es cómo existe. canalizas lo que hay. Y de hecho ahí un elemento clave en la historia pues es la fundidora, ¿no? Porque mientras yo corría a Monterrey yo veía la fundidora y decía, ¿qué hace la fundidora? O sea, toma elementos minerales, etcétera, y los convierte en metal, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es que yo mis recuerdos los puedo convertir y mis recuerdos, vivencias, traumas, etcétera, los puedo convertir en combustible para corredor? Entonces, en síntesis, ¿qué me gustaría que las personas encontraran? Uno, su faro. O sea, eso que aunque estés en la mierda, más mierda te hace salir, es el faro. O sea, ¿para dónde quieres ir? Dos, su vehículo. O sea, su vehículo es qué actividad en la vida a ti te hace convertir la mierda en combustible. Y perdón, pero no puedo Sí, usar está otra bien. palabra para eso, ¿no? Entonces, claro que yo cuando veo que a alguien le duele algo y lo convierte en danza, pues es arte. Y cuando a alguien le duele algo, incluso un tema de esquizofrenia, etcétera, y lo convierte en pintura, pues es arte. Y cuando alguien tiene un nivel de enojo con la vida o algo y lo convierte en potencia para correr, es arte. Entonces, a fin de cuentas, me parece que lo que quiero es que tengan un faro y un vehículo, pero obviamente no lo digo directamente. Creo que cada quien, mientras va leyendo, va a ir encontrando estos elementos y va a ir encontrando que no debe de ver el infierno como algo negativo. Eso negativo y positivo son babosadas, pues lo Sí. tiene que encontrar como un reto para encontrarte a ti mismo, y cuando tú te encuentras y te reconcilias contigo mismo, tus partes más oscuras trabajan para un beneficio. Creo que obviamente, insisto, es totalmente condenable lo que pasó en la corregidora, ahorita lo que decías y muchas cosas, pero nos quedamos en la superficialidad si nada más lo decimos así. De hecho, eso es un acto que refleja una sociedad vacía también. O sea, no es nada más, insisto, sin quitar la responsabilidad Sí, a personal. los que la tienen y a los que no lo pudieron impedir, pero me parece que tenemos que ver más allá. O sea, Un si trasfondo más yo, profundo, ¿no? si yo tengo que ir a madrearme a alguien para mi ira canalizarla, pues es que algo nos está faltando como sociedad, y que no es dividirnos y polarizarnos en quiénes somos los buenos y quiénes somos los malos, sino encontrar esos vehículos que creo que el deporte es uno
una joya, pero el deporte bien enfocado. O sea, a mí me encanta ver a dos tenistas que están en una guerra y que casi mueren en esa batalla y al final con todo el dolor del mundo le dicen felicidades al de enfrente. Y eso implica una cultura, un crecimiento, igual que evidentemente ver a tu equipo ganar o a tu equipo perder. Aunque ahí incluso yo te diría que creo que tenemos que volvernos una sociedad más de protagonista que de espectador. Pues, o sea, yo quisiera ver a una sociedad que hace más deporte que el que ve. Y no te digo que ver deporte sea malo, ¿eh? Porque dicen, ay, la gente ve. Pues claro, uno se inspira viendo deporte. O sea, yo iba al estadio de niño y quería salir a jugar fútbol, ¿no? Claro. Leo a alguien que me gusta y quiero ponerme a escribir. Entonces, solo es como dar esa canalización para que todo el mundo podamos hacer eso. Creo que el libro va a hablar mucho del Barón de Coubertin y de la historia de maratón, que si tú te vas a la historia de maratón y a la historia olímpica, pues en realidad, fíjate, esto a mí se me hace increíble. O sea, la idea más grandiosa en la historia de la humanidad fue que en lugar de matarnos a bombazos, jugáramos unas carreritas y el que gana se queda con el pueblo, ¿no? O sea, o que de esa manera sacamos las cosas. O sea, ahorita Karpov, un diputado ruso, que creo que no ha declarado todavía nada, yo leí que él hace 20 años decía que no debería haber guerra, pero que lo que podría hacer es que en un partido de ajedrez Estados Unidos y Rusia se pusieran de acuerdo y que el que ganara fuera el que ganara la guerra, ¿no? Obviamente es algo utópico, Sí. pero me hace mucho sentido, pues. Y claro, y él lo decía porque los ajedrecistas rusos eran mejor que los americanos, ¿no? Decía, pues, no lo jugamos en un partido de ajedrez, pero bueno, habría que ver en qué. Pero lo que te quiero decir es que el deporte y el arte, estas dos cosas, son los mejores canalizadores de violencia que hay y no lo estamos viendo. Solo estamos pensando en las consecuencias de aquello que se hace mal, que también hay que pensarlo, pero la pregunta es, no puedes desaparecer por arte de magia el odio, el rencor, etcétera. No. Entonces, la magia está en enseñar a las personas a canalizar. Si alguien logra con mi libro su infierno convertirlo Cielo. en potencia para, no, en potencia para subir en una Sí, montaña, claro. sí, en una pintura, no, pues yo estoy feliz de la vida. Esa es la intención. No porque yo tenga una intención como aleccionadora, sino al compartirles eso es lo que yo les quiero decir, que en mis 44 años de vida, de las pocas cosas que sí creo que he aprendido, pues es a no rechazar mis emociones y convertirlas en deporte o en arte, en este caso en un libro. Claro, y se agradece porque hoy en este libro se volvió inspiración, que estoy segura vas a inspirar y vas a tocar muchos corazones para que puedan atravesar ese infierno. Hace rato decías la luz, la oscuridad. La luz necesita de la oscuridad. La perfección no No, no existe. existe. No existe. Entonces, como sean, acéptense y nada más, pues vuélvanse una mejor, ¿no? Una mejor versión de cada uno en base a lo que, cuál haya sido su experiencia de vida, porque cada uno tenemos un infierno. Y el problema no es tenerlo, el problema es nada más no quererlo atravesar para inspirar a alguien más, como este libro, Maratón del Infierno. Jorge, el libro ya está en todas las plataformas. ¿Dónde lo podemos encontrar? De hecho, ya lo puedes, digo, no sé si puedo meter el gol, digo, lo más fácil ya se lo pueden descargar, lo pueden en cualquier plataforma como ebook, lo pueden pedir en Amazon, lo encuentran en muchas librerías, luego ya no me gusta decir porque, ay, en esta no estuvo, entonces bueno, en muchas librerías Okay. debe de estar, y ahora por primera vez en los 12 libros que he escrito, este es el primero que el audiolibro es con mi voz. Entonces Felicidades. fue una idea bastante padre, creo yo, una aventura muy padre que poderlo Sí, narrar. pues quién mejor que tú que se escuche la voz, ¿no? Porque no nada más es la escritura, es las fibras de toda esa emoción que hay detrás de esa escritura. Sí, fíjate, porque ahorita que decías que ojalá toque muchos corazones, no lo sé, pero el mío sí lo tocó, pues, o sea, sí es un libro escrito con esa situación. Ahorita escuchaste a mi perro ladrar, entonces Sí. también las personas que tienen a un compañero que aman de este tipo, pues creo que una de las cosas que más me divirtió es que él es uno de los coprotagonistas más importantes de la historia. Entonces fue muy padre darle voz aquí a Lungo
Que por cierto le aburren las entrevistas, entonces me empieza a pegarle aquí a la puerta que ya me vaya a jugar. Y fíjate que yo siempre he sentido que me hablan, ¿no? Obviamente esa es la comunicación que tenemos perro-humano, ¿no? Sí. Y fue también una oportunidad muy padre ponerle voz al Lungo en el libro, porque siempre que entras al infierno, alguien te despierta. No te lo digo para no spoilear a las personas que lo Sí, lean, pero a mí quien me despertó fue un perro. wow, te Entonces creo que creo va a ser padre totalmente. para todos ver esa situación que no sabes cómo lo... De hecho, tengo ahora lectores que me dicen que si Lungo no les puede firmar el libro. Pues llévatelo a tu firmas de autógrafos Con a un que le pongan la sellito, huellita. a ver qué Sería hago. Sí, genial. fue una cosa fantástica. A mí me ha gustado leer algunos libros, como me influyó pues la balada de Amélie, algunos libros que los perros son personajes, y realmente fue una conexión muy padre, porque además yo creo, esa es muy mi creencia y respetable de cada quien si no la ve así, Sí, pero yo creo que estos cuates son seres a nivel emocional de otro nivel. sí, yo también lo creo. Yo tengo el mío y me cambió la vida. Y hay algo, pues no sé, que ni siquiera se puede describir con palabras, ¿no? Pero de que es real, es real. Entonces, pues ya estaremos viendo por ahí a Lungo, ¿verdad? ¿Se llama? Ah, Lungo, sí, sí, sí. Lungo. Bueno, espero Lungo. conocer a Lungo y me llevo al mío, igual y se hacen amigos. Cuando gustes, bueno, a ver si me toca ya estar por allá y claro que sí. Pues bueno, Jorge, como siempre, un gusto escucharte, Paloma, gracias. saludarte. Muchísimas gracias y te mando un abrazo y espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias a ti por tu buena vibra con todo esto. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Y gracias a todos ustedes siempre por estar aquí presentes, escuchando. Comenten, suscríbanse y denle like. Y pues si les sirvió, compártanlo con quien les pueda ayudar a inspirar, a mejorar como seres humanos, porque de eso se trata, de apoyarnos unos con otros para crear un mundo mejor. Nos vemos la próxima.